Buen día a todas y a todos. Hoy vamos a continuar estudiando la Ley 19.587 y su decreto reglamentario 351. Para entender este cuerpo legal, nosotros y nosotras realizamos un recorrido a través de los distintos contextos históricos. Analizamos pinturas, por ejemplo, la de Diego Rivera o Benito Quinquela Martín, donde se estudiaron los puestos de trabajo y los medioambientes circundantes. Analizamos la película de la Patagonia de Rebelde, donde empezamos a observar que los trabajadores se reunían y se sindicalizaban en búsqueda de las mejores condiciones de trabajo, y se observan las luchas contra los dueños de las estancias o de las empresas. Y Alicia nos comparte un video donde nos contextualiza el trabajo y sus condiciones a lo largo de la historia e incorpora este concepto de la ética del trabajo. Todas estas cuestiones de las luchas obreras por las reducciones de la jornada laboral en principio, el aumento del salario y posteriormente con la lucha de las condiciones de trabajo para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, dan como resultado el cuerpo legal que nosotros conocemos, la Ley 19.587. Esta ley tiene distintos decretos reglamentarios. Nosotros vamos a estudiar el decreto 351, que es el que reglamenta las medidas preventivas en las industrias. Entonces, ¿qué es un servicio de higiene y seguridad en el trabajo? Son asesoramientos. Estos asesoramientos son sobre la base de lo que dice la Ley 19.587 y su decreto 351. Por ejemplo, establece cómo deben ser los establecimientos, qué cantidad de baños deben tener, si deben tener cocinas, si deben tener vestuarios acorde a la cantidad de trabajadores, cómo deben ser los efluentes que desechan las industrias, cómo deben ser contenidos las emisiones de los ruidos de las distintas industrias, cómo debe ser la protección contra incendios. Ahí establecen todas las medidas preventivas. Entonces lo que nosotros hacemos es primero estudiar, asesorar y capacitar. Si la prevención no resulta, existe la ley que ya estudiamos, la 24.557 de riesgos de trabajo, donde establece que el empleador debe contratar una aseguradora de riesgos de trabajo para que si el trabajador se accidenta o se enferma, lo cubra, ya sea mediante prestaciones médicas o prestaciones dinerarias. Las prestaciones médicas es la cobertura de la farmacia, la ortopedia, las recetas médicas, entre otras. Y las prestaciones dinerarias son tanto el sueldo como las indemnizaciones. ¿Cómo hacemos nuestro servicio de higiene y seguridad? El que nos contrata es el dueño de la empresa, nos contrata para analizar el tipo de actividad. No es lo mismo tener una industria papelera que una industria textil, que una metalúrgica. Lo que nosotros hacemos es un análisis de los factores de riesgo de los puestos de trabajo y estimamos si el riesgo es bajo, medio o alto. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos pueden contratar para una empresa textil donde haya un sector de oficinas y un sector donde se trabaje con maquinarias pesadas. Los riesgos del sector de la oficina, si comparamos una persona que trabaja frente a una computadora respecto de una persona que trabaja con una maquinaria pesada, empezamos a estimar los factores de riesgo. Uno es más bajo y otro es más alto. Todos estos factores de riesgo se traducen en medidas preventivas que nosotros volcamos en lo que se llama un programa de higiene y seguridad. Ahí deben estar volcadas todas las medidas preventivas que están establecidas en el decreto 351. No solamente están volcadas esas medidas preventivas, sino que nosotros debemos realizar capacitaciones y la entrega de los equipos de protección personal.
Ustedes saben que no a todos los trabajadores se les entregan equipos de protección personal. Un trabajador de una oficina no requiere el uso del casco, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es entregar los equipos y realizar la capacitación. Porque muchas veces las personas no saben para qué sirve cada equipo, o para qué sirve cada calzado, o para qué sirve cómo se usa el arnés. Nosotros también, dentro de las prestaciones que hacemos, elaboramos planes de emergencia y de evacuación, porque en los establecimientos uno de los mayores riesgos es el principio de incendio. Entonces lo que nosotros hacemos es conformar una brigada de seguridad y realizar simulacros. Entre otros servicios de los que hacemos es realizar mediciones de los factores físicos. Recuerden que los factores físicos es la electricidad, el ruido, la temperatura, la iluminación, para saber si el trabajador se encuentra expuesto a estos factores dentro de lo que se llaman los parámetros normales, que también están establecidos en el decreto 351. Bien, y ahí les comparto algunos factores de riesgo común. Por ejemplo, en las construcciones de principios del siglo XX se encuentra la famosa sustancia del amianto, que tiene sus propios protocolos de seguridad, ya que el amianto es altamente cancerígeno. En la segunda imagen encontramos lo que se llaman actos inseguros, por ejemplo, este trabajador que se encuentra trabajando descalzo en altura, con electricidad. Y en la tercera imagen les compartí un trabajador que tiene deterioradas las manos, ya sea por el uso o la manipulación de sustancias químicas y porque no usó elementos de protección adecuado. Entonces, ¿qué le genera? Dermatitis de contacto, despigmentación, que están incluidos en el listado de enfermedades profesionales. Bien, otro factor de riesgo muy común en las empresas o en las industrias son los atrapamientos. Y fíjense que yo ahí les coloqué una imagen, ya que en general las maquinarias, al lado de las maquinarias hay carteles de señalización. Y fíjense el color amarillo en seguridad e higiene alude a la precaución. Entonces, en este caso es atención, riesgo de atrapamiento. El amarillo es el color de la precaución. El rojo es el color del peligro y el azul es el color de la obligación. Bien, y algunas medidas preventivas que aparecen en el decreto 351. Nosotros tenemos un anexo que habla de la protección contra incendios. Hay distintos tipos de protección contra incendios. El que mayormente conocemos son los matafuegos, que hay de distintas clases. Tenemos clase A, clase BC, clase ABC, matafuegos para cocina. Pero también tenemos rociadores en grandes superficies, sistemas hidrantes, baldes de arena, que lo vemos muchas veces en las estaciones de servicio, y podemos encontrar algunos otros. Después tenemos entre las medidas preventivas el uso de bandejas con redes de pesca, por ejemplo, o barandas de seguridad hechas de madera. Y encontramos, por ejemplo, en la imagen de abajo, el uso de equipos de protección personal y el uso de silletas para realizar trabajos en altura. Y en la imagen de abajo también encontramos cómo se encuentran señalizadas las vías de tránsito para que los y las trabajadores no se acerquen a los puestos de trabajo peligrosos. Fíjense otra vez los colores. Empezamos a tener el color amarillo como precaución. Bien, y nuestro sistema se complementa con una cantidad de horas profesionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, de acuerdo al tipo de riesgo, de acuerdo al tipo de industria, van a necesitar no solo que redactemos el programa de higiene y seguridad, que entreguemos el equipo de protección personal, que realicemos la evacuación y que realicemos los simulacros o la medición, sino que en empresas grandes, por ejemplo en YPF, necesitan una
cantidad de horas profesionales dentro del establecimiento para hacer cumplir todas estas normativas que nosotros establecimos. Y un poco es esa la tarea que realizamos desde Seguridad